bienvenidos a este remanso de lectura. Yo soy Katy. Hoy vengo a hablarles un poquito sobre mis lecturas del mes de junio. La verdad es que han sido poquitas, pero han sido muy satisfactorias. Y voy a comenzar, para no hacer preámbulos, vamos a ir directo al meollo del asunto. La primera lectura que terminé fue El último encuentro del escritor húngaro Sándor Márai. Y esta es una novela que de premisa tiene un triángulo amoroso y hay dos hombres que hacen un último encuentro para saber ahí realmente lo que ocurrió. De trasfondo tenemos el eclipse de una época, ¿no?, que en sí añoran. Esta obra es muy típica de Sándor Márai, con diálogos muy buenos, filosóficos, pero sí que es verdad que ha habido momentos en la novela en que me defraudó, ¿no? Como que el ritmo bajaba, por decir a media mitad. Yo sentía que estaba repitiendo los mismos diálogos o estaba diciendo lo mismo, solo con diferentes palabras. Y eso como que me aburrió un poco, pero aún así disfruté toda la novela. De hecho, me la leí de una sentada. Es algo que me pasa con la obra de Sándor Márai, pero para mí, sin duda, su obra más completa o más redonda es La mujer justa, o para mí sigue siéndolo, porque hay tres perspectivas ahí y tres monólogos diferentes. Y en esta obra, aunque son dos, la verdad es que es un personaje el que se lleva toda la novela recordando y hablando, ¿no? El otro simplemente asiente o se calla, quizás porque no tiene mucho que decir o quizás por la culpa, ¿no?, en sí. Pero es una novela que me ha gustado, la he disfrutado, y Sándor Márai siempre es como un acierto cuando uno se siente como en un bloqueo lector. La facilidad con la que te deja entrar en sus ambientes, en sus épocas, bueno, siempre es un acierto. El segundo libro que leí fue de mi escritora favorita, Alice Munro. De ella esta vez tocó leer La danza de las sombras. Este fue su primer libro que ella publicó en 1968, con el cual ganó un premio y bueno, destacó como escritora. Este año está inédito por vez primera al español, entonces yo me moría de ganas de leerla y de ver, ¿no?, sus inicios como escritora, y también darme cuenta de cómo ha pulido, ¿no?, su escritura. En sí todos los cuentos, son 15, están enmarcados como entre la niñez y adolescencia de la misma Munro. Muchos cuentos son autobiográficos, es algo que también me sorprendió mucho y me gustó, por supuesto. Hay 6 cuentos de los 15 que me encantaron, y el primero de ellos es El vaquero de la Walker Brothers, y ese es un cuento más que nada hablando sobre los padres de Alice Munro, sobre sus añoranzas y sus decepciones, y todo está conjugado en una mirada tácita, y es un cuento que me fascinó. Otro que también me gustó mucho fue El despacho, y este es un cuento muy de Munro. Para mí es muy autobiográfico de ella, y no dudo que le haya pasado esto. Y es un cuento que hace como un guiño al ensayo de Virginia Woolf de Una habitación propia, y me encantó ese cuento. A otro que también me gustó mucho y que se coloca dentro de mis cuentos favoritos de Munro es Chicos y chicas. Y este es un cuento donde habla más que nada de la sensibilidad que hay entre hombres y mujeres, y lo cual sí hay una gran diferencia en ese sentir individual, y me gustó muchísimo. Otro cuento que también me gustó fue El vestido rojo, que habla más que nada de la relación entre madres e hijas, entre el ser o no ser y la fidelidad. Me gustó muchísimo este cuento también. Otro que también me fascinó fue La paz de Utrecht, y este es un cuento muy munroniano, muy de ella, de lo que sería, de lo que puliría más adelante en su obra, y que me sorprendió muchísimo encontrarlo en este libro, ¿no? Digo, porque difiere muchísimo de los anteriores, y este es un cuento con ese final de flashback, de elixis, de culpas entre madres e hijas, mucho más adulto. Entonces me encantó, me fascinó, y es ya uno de mis cuentos favoritos de Alice Munro. Y el último con el cual cierra la colección, que es La danza de las sombras, me fascinó. Este es un cuento muy irlandés, muy irlandés. Cuando yo terminé de leerlo, lo primero que pensé fue en Los muertos de James Joyce, en ese final. Y otro cuento que también recordé fue el de Las fuentes del afecto de May Brennan.
hay muchísima similitud y aparte el conjurar, digamos, una época, todo un siglo en una escena, me encantó. Y me ha fascinado muchísimo descubrir este libro. Creo que a partir de aquí voy a empezar a leer cronológicamente a Munro, aunque ya he leído 3 o 4 de sus libros de cuentos, pero aún así va a ser interesante ir descubriéndola como escritora desde sus inicios hasta el día de hoy. Sigue pareciéndome increíble la manera de escribir de Alice Munro, el que sus relatos tengan el alcance de una novela. El elixir, los ambientes, las descripciones, la prosa narrativa, el bagaje que tiene Munro es simplemente increíble. El tercer libro que terminé de leer fue Sofoco, de la escritora contemporánea colombiana Laura Ortiz Gómez. Este es un libro que tenía muchísimas ganas de platicarles, de decirles qué me pareció. La verdad es que la propuesta de Laura me parece interesante, muy dignificante, digamos, ¿no? Muy revolucionaria, ¿no? De exponer muchísimas injusticias, impotencias, ¿no? que ocurren en Latinoamérica y más que nada en su país, de la misma Laura. Y ha sido interesante esa lectura porque aparte de ello he tenido la oportunidad de hablar con Paula, ¿no? Que ella pues es de Colombia y tiene como más conocimiento del contexto, digámoslo. Y ha sido increíble cómo hemos podido retroalimentar cada cuento. Aparte, bueno, yo he llegado a un punto cuando leí Esperar la luz, que es el cuento que más me ha fascinado de esta antología. Tuve que recurrir al buscador de internet porque quería saber más de este río, ¿no? Este río que ha sido parte de generaciones de poblaciones indígenas, ¿no? Que obtenían el alimento de esta zona, minerales también para vender. Y bueno, descubrir, ¿no? El trasfondo de esta presa que se hizo en cierto momento. Y en sí es la idea de la que parte Laura, ¿no? Para crear este cuento y hacerlo tan elíptico, tan dignificante. Me ha fascinado, me ha parecido un cuento revolucionario, como dije. Y para mí es mi favorito de toda la colección. Sin duda también tengo otros que mencionaría, que sería Aita la muerte, que habla sobre los falsos positivos en Colombia. También me gustó muchísimo Parto de vaca. Otro también fue Tigre americano, Pantera onca, increíble, sobre la migración que tienen que hacer ciertas poblaciones por el crimen organizado. Me fascinó, aparte creo que algo que me encantó de todos los cuentos de ella es el uso del lenguaje. También este folclore de estas comunidades, esta cosmogonía que juegan los animales dentro de estas poblaciones indígenas, me encantó, me fascinó. Es que es un librazo, la verdad vale muchísimo la pena darle una oportunidad a estos cuentos. Y el último libro que leí fue Kentucky Seco, del escritor estadounidense Chris Hoff. Es un libro que me ha encantado y aparte Chris Hoff me parece un buen narrador, que no hay ninguna palabra que esté de más o que sobre en sus relatos. Está muy bien pensado a la hora de escribirlo. La prosa narrativa es increíble, el ritmo de sus cuentos también. Aparte de que habla, ¿no? Más que nada de estos hombres, de estos lugares que viven en estas zonas, en el bosque, y también de las supersticiones de estas personas y de la valía, ¿no? De cómo se mide entre hombres. Si tuviese que mencionar mis cuentos favoritos sería La abuela Lynch. Me encantó, es muy supersticioso este cuento y me fascinó cómo lo termino, cómo lo empiezo y cómo lo acabo, buenísimo. Otro cuento que también me gustó fue La hierba de caballo, que es un cuento que habla sobre el querer de los hombres de sobresalir en estas tierras, digámoslo así, de tener una vida más digna, y me gustó mucho, aparte de que, bueno, también habla un poco sobre cómo ven estas personas a los citadinos, y me encantó. Otro cuento que también me encantó fue El cuarto menguante, y aquí habla sobre una familia, cómo cada uno tiene su lugar, su eslabón, digámoslo, y es muy interesante este cuento, me gustó. Y por último, pero el que más me gustó fue La ascensión de la casa. Wow, este es un cuento donde no hay mujeres, aquí hay puros hombres, pero aquí vamos a ver cómo se rigen estos hombres, ¿no? La valía de cada uno, cómo juega cada uno su papel. Y aquí aplica muy bien este dicho que dice que de tal palo tal astilla. Me encantó este cuento, es de lo mejor que he leído en esta colección. Y pues nada, esto han sido mis lecturas del mes de junio. Por favor, los invito a que me digan qué han estado leyendo ustedes, que me recomienden. No sé, siento que voy atrasado un poco con los videos, pero poco a poco, más vale tarde que nunca. Y nada, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.